esperanza porque Jesucristo murió en la cruz, el Calvario, para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Iglesia, dale gracias a Dios en esta mañana, allí donde estás. Dile, Señor, tú eres mi esperanza. Tengo esperanza. Señor, sé que no me vas a dejar donde estoy ahora. Sé que todo va a pasar. Que en ti, Señor, hay esperanza. Amados, en sus boletines tienen una hoja que pueden, no la tienen hoy, tienen aquí la lectura en la pantalla, tienen una hoja donde pueden escribir algunas notas, no con el bosquejo, pero sí tienen una hoja que pueden escribir. Y tienen aquí el texto de hoy, Mateo 12, capítulo 12 de Mateo, versículos 15 hasta el 21. Y el pasaje de Isaías 42, versículos 1 al 4, del cual Mateo hace referencia en nuestro capítulo de hoy. Y ese es nuestro tema de hoy, Cristo, esperanza de las naciones. En un preámbulo de lo que celebraremos el próximo mes, ya nosotros entramos en el espíritu de la Navidad, celebramos que hay esperanza en Cristo y que Cristo es la esperanza de las naciones. Amén. Mateo 12, 15 al 21 dice, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Y en su nombre, en el nombre de Jesucristo, pondrán las naciones su esperanza. Isaías 42, 1 al 4, y repito, Mateo hace referencia a este pasaje, a esta profecía, que obviamente está mencionando que se cumple en Jesucristo. Isaías 42, 1 al 4 dice, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Jesús estaba consciente de que los fariseos lo querían matar. Por eso se alejó de aquel lugar. Después de sanar a muchos, les pidió que no le dijeran a nadie quién era él. Por eso y por mucho más, las profecías, esta profecía de Isaías se cumple en la persona de Jesucristo. Nuestros versos de hoy vamos a ver algunas de estas verdades fundamentales. ¿Por qué decimos y por qué la palabra de Dios enseña que Jesucristo es la esperanza de las naciones? Durante los próximos 3 domingos, ya antes de la Navidad, hablaremos hoy de esperanza, el próximo domingo hablaremos del amor, todo lo que significa la venida de Jesucristo para nosotros, todo lo que ha significado que Dios se haya mostrado a nosotros y haya bajado en la persona de Jesucristo para que hoy nosotros tengamos todo eso. Y hoy hablamos de la esperanza. En este capítulo 12 de Mateo, los judíos a través de sus líderes rechazan oficialmente a Jesús. Nos daremos cuenta que a partir del capítulo 13, el Señor Jesús comienza a hablar por parábolas. Hasta este momento le ha hablado claramente a los discípulos, a las personas que lo seguían, quién era Él. Ahora, a partir del capítulo 13,
comienza a hablar por parábolas. Cuando los discípulos les preguntan, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? En el capítulo 13, versículo 13, Jesús les dice, por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. Ellos rechazaron a Jesús. Y desde ese momento Jesús les comienza a hablar por parábolas. Interesante, ¿verdad? No hay casualidades en la palabra de Dios. Y comienza diciendo Mateo allí que Jesús, después de haber sanado a muchos, y vemos lo que pasa cuando las personas solamente buscan a Jesús como el sanador o el sustentador o algo más, y no como lo que Él es, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Primero lo estaban buscando para que les diera comida, para que los sanara, y luego lo están crucificando. Mis amados, Jesús está consciente de eso, Jesús conoce eso, pero a pesar de todo lo que este pasaje enseña sobre el rechazo de Jesucristo, vemos que también presenta a Jesucristo en toda su belleza, en toda su gloria, en todo su esplendor. Estos versículos que leímos hoy son como un oasis en medio del desierto de los capítulos 11 y 12. Estos dos capítulos son como una crónica, 11 y 12, son como una crónica del rechazo de Jesús. Pero ahí en nuestros versículos de hoy vemos cómo Mateo logra captar la gloria de Jesús. Ya lo vamos a analizar. Pero hay una progresión de la nación de Israel rechazando a Jesús. Comienza con la duda allá en el capítulo 11 de Mateo. Luego vemos que hay crítica hacia la persona de Jesús. Si seguimos leyendo en el capítulo 11 y en el capítulo 12, vemos que sigue la indiferencia y finalmente el rechazo. Por cierto que este es el mismo patrón que siguen los que rechazan a Jesús, los que no creen en Jesús. Comienza con la duda, luego comienza o sigue la crítica, sigue la indiferencia y finalmente el rechazo. Y aquí en el capítulo 12, después de haber sido rechazado, Jesús es blasfemado. Y finalmente la obra de Cristo de liberar los demonios de personas poseídas por ellos o demonizadas, entonces a Jesús se le culpa de que Él estaba haciendo lo que hacía en nombre de Satanás mismo. Jesús es blasfemado. Nos damos cuenta de la progresión que hay y todo comienza con dudar de quién es Jesús. Pero en nuestros versos de hoy decía, como un oasis en medio de este desierto, Jesús se nos presenta como el siervo amado de Dios, en quien Él se complace. Jesús es el siervo escogido, amado por Dios, en quien Dios se complace. Ningún título dentro de los muchos que recibe Jesucristo es más hermoso que este. Mi siervo amado, en quien me complazco. Ese es nuestro Jesucristo. Por eso Él es la esperanza de las naciones. Este es un título usado muchas veces por Isaías, en el capítulo 42 que leímos y hasta el capítulo 53. Haremos énfasis en esta ocasión que por Jesucristo ser quien es y por hacer lo que hizo, ahora nosotros sus discípulos tenemos esperanza. Él es nuestra esperanza, Él es mi esperanza. Él es la esperanza de las naciones. No hay otro que pueda ofrecernos lo que Jesucristo nos ofrece. Muchos andan sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, recuerden que en ese entonces, ¿cuál entonces? Cuando ustedes estaban separados de Cristo. Dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así andábamos todos, ajenos. No teníamos esperanza porque no teníamos a Dios. No habíamos entendido lo que significa ser miembros de la familia de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ese es uno de los buenos peros, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora estamos con Dios y con esperanza en el mundo. Y ese mismo Jesucristo sigue siendo la esperanza de las naciones. Mis amados, sin Dios no hay esperanza.
Solo Cristo nos da esperanza para vivir ahora en medio de tantas dificultades. Y no solo para vivir ahora en medio de tantas dificultades, sino tenemos esperanza porque sabemos que Él volverá. Y todo lo que ahora experimentamos es pasajero. Lo que estás pasando no es el final. Puedes decir eso. Puedes señalarte a ti mismo y decir, este no es el final. Gloria a Dios. Que por lo que estás pasando no es comparable con la gloria venidera que en ti habrá de manifestarse. Pero lo que estás pasando ahora es temporal. Va a pasar. Porque hay esperanza, porque Jesucristo es mi esperanza, tu esperanza. Jesucristo es la esperanza de las naciones. No todo está perdido. Dios sigue en control. Dios sigue manejando el barco o dirigiendo el barco en medio de la tormenta. Él sigue siendo el capitán. Él sigue siendo nuestro comandante en jefe. Así que por todas estas razones tenemos esperanza, porque Cristo es el siervo escogido, amado y quien ha complacido a Dios en todo. Esa es nuestra primera enseñanza en esta mañana. Hay esperanza porque Cristo es el siervo escogido, si están anotando. Hay esperanza porque Cristo es el siervo escogido. Este es mi siervo a quien he escogido. Mi siervo amado, escogido, amado y quien ha complacido a Dios en todo. El Hijo de Dios, quien obedeció a Dios perfectamente. Tentado en todo, pero sin pecado. Complació a Dios en absolutamente todo. No hay nada que el Padre quería que su Hijo hiciera que Él no hizo. Perfecto en todo, nuestro Señor. La palabra que se usa aquí para siervo no es la palabra usual, la palabra esclavo. No es la que se usa normalmente. Se usa otra palabra, la palabra país o pais, que se traduce como hijo. Algunas veces se traduce siervo, pero es una buena descripción para Jesucristo porque Él es el Hijo siervo. En el griego secular se usa para un siervo íntimo y confiable. Pudiéramos hablar de aquellos empleados de confianza. ¿Cuántos de ustedes son empleados de confianza? ¿Verdad? Que sus jefes pueden decir, este es mi empleado de confianza, este es mi país. No mi pana, esa es otra cosa. Pero mi siervo de confianza, mi empleado de confianza. Esa persona puede confiar en usted con los ojos cerrados. Y eso es lo que Jesucristo es del Padre. Al usar la palabra país, la riqueza se extiende. Dios está diciendo, este es mi siervo, pero no cualquier siervo, mi hijo siervo, en el que yo confío, mi íntimo, el más grande, el real, el sobrenatural. Luego añade, mi amado. Usa la palabra ágape o agape, el más rico, el más verdadero, el amor más grande, el más amado. Todo eso en esa sola frase. Y ese es Jesucristo. Por eso tenemos esperanza en Él. Porque si tenemos a Jesucristo, tenemos todo el favor de Dios respaldándonos. Porque a través de Jesucristo podemos conocer a Dios completamente. Y estamos escondidos en Él para poder llegar a través de Él hacia Dios o a Dios. Solamente Él es el camino, dice la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Él que podemos llegar al Padre. Es a través de ese siervo amado, escogido, quien ha complacido a Dios en todo, que nosotros hoy tenemos esperanza y podemos llegar a Dios a través de Él, a través de nadie más. Ningún otro personaje histórico, por más que haya dicho que era el camino hacia Dios, que ninguno más lo dijo, ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno otro lo ha dicho, jamás ninguno de ellos pudo declarar o se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, mi siervo, mi amado en quien me complazco, solamente la persona de Jesucristo. Hermanos, tenemos esperanza además, porque Cristo es el único que ha hecho y hará triunfar la justicia. Tanto Isaías como Mateo nos dicen que en Él se cumple la justicia, que en Él se cumplirá, las naciones tendrán justicia. La Biblia dice que Él es el Rey de paz.
Cuando hay justicia hay paz. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos encontrar la verdadera justicia. Ningún sistema político, ningún sistema religioso, ningún sistema de filosofía filosófico podrá jamás ha podido y jamás podrá alcanzar que la sociedad tenga un sistema justo. Ninguno. El comunismo fracasó, ya está probado y requete probado en la historia. Las religiones fracasan constantemente. No hay filosofía. Algunas personas dicen, y es interesante porque hay muchos que dicen, es que a mí me gusta la filosofía, es que en la filosofía yo he podido encontrar la respuesta a mi vida. Y estas personas terminan pegándose un tiro, tristemente. Porque ningún pensamiento filosófico, ninguna enseñanza, por ahí hay un método Silva de control mental, no es mío, no lo cree, no me interesa, ¿verdad? No es familiar mío. Pero pastor, ¿hay cosas buenas allí? Sí hay cosas buenas en algunos de estos pensamientos. Pensar positivo es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Alguien decía que una persona que aspira puede lograr más cosas que aquel que no aspira. El que no aspira expira mientras otros aspiran, dicen por ahí, ¿verdad? Pensamientos positivos, todo eso puede ayudarnos, pero nos ayuda hasta un punto en la vida. Nos ayuda hasta un momento, pero no trae la esperanza que puede darle una solución real, definitiva a nuestras vidas. Solamente Jesucristo lo puede hacer, solo Cristo es capaz de lograrlo. Todos los sistemas se concentran en cambiar lo externo. Los sistemas políticos quieren cambiar las cosas externas, las formas, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Por eso escuchamos y sabemos que el poder corrompe, el poder del dinero, el poder político, el poder de la fama, el poder en cualquier sentido corrompe, porque el corazón del hombre está corrompido, el hombre es corrupto. Del corazón salen todas las cosas malas, dice la palabra de Dios. No hay justo ni aun uno. En el corazón se crea todo aquello que no es bueno, allí comienza. Y hablando de los políticos, dice uno de los profetas, ay de los que en sus camas piensan en hacer el mal y llegando la mañana lo ejecutan porque tienen en sus manos el poder. Y es lo que muchos maquinan. Hablando en cualquier sentido, a cualquier persona que tiene esa posibilidad, todos los sistemas quieren cambiar lo externo y por eso fracasan lo de afuera, pero el hombre sigue siendo el mismo, el corazón de este no es afectado. Jesucristo viene a la vida de alguien y lo cambia de adentro hacia afuera. Ay, pastor, pero yo conozco algunos cristianos que... Yo también, ¿verdad? Yo también. Por eso el discipulado es fundamental. Por eso queremos que usted siempre tenga una persona un poco más madura que usted. Yo también tengo mi mentor, mis mentores. Yo necesito varios, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesita a alguien que lo enseñe, que lo disipule, que sea un líder espiritual. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos debilidades, necesidades, dificultades. Pero Jesucristo nos cambia de adentro hacia afuera. Perfectos no somos, somos perdonados. Pero ahora no somos pecadores, somos santos que pecamos. Hemos sido transformados de adentro hacia afuera. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. El pecado no se enseñorea de nosotros. Y cuando hablo de nosotros estoy pensando en usted. Yo quiero que usted esté incluido allí. Usted no me conoce, pastor. Pero yo sí conozco a Cristo y Él puede cambiarlo. Yo sí conozco al Señor que puede transformar su vida. Yo sí conozco a aquel que todo lo puede. Y como Job decía al final, conozco que todo lo puedes. Ahora lo experimenté en mi propia vida. Antes lo había oído de oídas, pero no lo había experimentado en mi propia vida. Luchas tenemos, dificultades tenemos, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas nos cambia de adentro hacia afuera. Esta es la gran diferencia. Él cambia nuestro corazón. Entonces las cosas de afuera comienzan a ser transformadas. Por eso hay esperanza. Tenemos esperanza porque Cristo es el único que ha hecho y hará triunfar la justicia. Solo cuando el reino de los cielos se establezca en la tierra, cuando Cristo esté reinando desde Jerusalén y luego cuando el reino de Dios se establezca por la eternidad, habrá verdadera justicia en la tierra. Y esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Venezuela ahora está esperando que el 6 de diciembre pase algo en el país y yo también.
porque queremos gobiernos que no sean corruptos, queremos gobiernos que tengan por lo menos la intención y el deseo de ayudar en lo que puedan, aunque sus corazones son malos, pero hay unos que son peores que otros. Y algunos tienen la esperanza de que la política en este país cambie, yo también, si les soy honesto. No estoy haciendo propaganda política, estoy diciendo la verdad. Y no quiero entrar en debates políticos, soy enemigo de los debates. Pero el asunto es este, el asunto es que venga quien venga, el sistema que se implante, algunos podrán tener un poquito más de oportunidades y habrá un poquito más de ventanas, porque así se implantará, porque la persona que venga tendrá un poquito más de conciencia, o porque conoce al Señor, sería lo ideal. Pero no habrá sistema justo en esta tierra mientras los hombres estén reinando, mientras los hombres sean los presidentes, mientras los hombres sean los gobernadores. Solamente habrá verdadera justicia cuando el Dios de los cielos, el Dios de toda justicia, cuando la persona de Jesucristo, el Rey de paz, establezca justicia aquí en la tierra. Por eso tenemos esperanza, porque la palabra de Dios dice que va a ser implantada en la tierra. Y no por las buenas, va a ser implantada por las malas. Va a haber una guerra, como jamás la ha habido, ni como jamás la habrá. Y nuestro Señor será victorioso. Y nosotros estaremos ahí con Él. Amén. Si no nos vamos antes, vendremos con Él. ¿Verdad? Cantamos una canción, Andrés, ¿cómo dice? Me vaya yo, venga Él. Yo todavía espero que Él venga antes de que yo me vaya. Pablo lo hacía. Pablo tenía la esperanza de que Jesucristo iba a venir y no vino. Y no ha venido no porque no vaya a venir, sino porque es paciente para que muchos más lo conozcan. Pero va a venir. Y yo no quisiera pasar por el trago amargo de la muerte, aunque tengo esperanza de que algún día me va a resucitar. Pero sea que nos vayamos, sea que Él venga antes, vamos a estar con Él reinando por la eternidad. Y antes vamos a venir a establecer el reino justo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y de allí el juicio y de allí la eternidad. Mis amados, tenemos esperanza. Esta es la tercera verdad en esta mañana. Tenemos esperanza porque todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido. ¿Cuántos de ustedes son personas cumplidas? Por lo menos lo intentan. Aunque nuestro cuerpo se revela y la alarma no nos suena y nos quedamos dormidos. Ustedes saben, esposas, que nosotros no nos equivocamos mucho, ¿verdad? Aunque nuestras esposas e hijos piensen lo contrario. El jueves para el desayuno yo puse mi reloj a las 6 de la mañana porque quería estar aquí a las 7. Llegamos a las 7:15. Alguien me lo recordó. Aunque yo no había hecho promesa de estar aquí a las 7. Era mi esposa. Pero el asunto es que yo le dije, puse mi alarma, mi amor, no te preocupes. Ella, como conoce mi conocimiento, válgame la redundancia, en tecnología, me dijo, yo voy a poner el mío por si acaso. Porque generalmente yo no pongo la alarma, generalmente yo me despierto. Pero mi alarma no sonó. Y sonó la de ella. ¿Verdad? No sé por qué mencioné eso. En algún momento lo recuerdo y se los hago saber. No es cuestión de edad. Hermano, pero lo que estoy diciendo es que estábamos hablando del ser cumplido, ¿verdad? Por eso lo menciono. Porque no me gusta llegar tarde. Aunque mi hijo Daniel, lo voy a decir públicamente, él cree lo contrario. Él cree que yo llego tarde. No es verdad. No le hagan caso a mi hijo Daniel. ¿Verdad? Me gusta ser cumplido. Y yo sé que a todos ustedes les gusta ser cumplidos. Y yo sé que tenemos una atadura como latinos de que los latinos siempre llegan tarde. Pero es mentira. Dígale a su hermano que está al lado, a la persona que está atrás, diga, es mentira. Es mentira. Y si algún anglosajón le dice que aquí son puntuales, dígale, es mentira. Es puro cuento chino. Los alemanes son más puntuales, si queremos. Pero bueno, hablando de ser puntuales. No estábamos hablando de ser puntuales. No, perdón. Hablando del ser cumplidos. Y esto sí es en serio. Tenemos esperanza porque
hasta ahora lo que Jesucristo ha prometido lo ha cumplido. Todas las profecías de los escritores bíblicos, todos los profetas que escribieron algo sobre Jesucristo, se cumplieron esas profecías en las personas de Jesucristo. Y se siguen cumpliendo porque hay profecías que se van a seguir cumpliendo. En la persona de Jesucristo se cumplieron. Y hay muchas otras que Él hizo que se van a cumplir en la medida del tiempo. Hermanos, todo se ha cumplido. Si usted trabaja con personas que sean cumplidas, y estas personas siempre le han cumplido, usted las espera, usted hace planes con ellas y sabe que esa persona va a cumplir. Si lo hace con alguien que no cumple, va a tener sus dudas siempre. Que algunos quizás ni los va a esperar. Ah, sí, está bien, pero usted ni se aparece, ¿verdad? ¿Hacemos eso? Bueno, hay un par que lo hacen conmigo. Bueno, yo soy el pastor, no puedo hacerlo. Quisiera a veces. Pero bueno, hablando del Señor Jesucristo, hermanos, todo lo que Él prometió, lo cumplió. Así que todas sus promesas se van a cumplir. Todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Hay esperanza, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios que tiene que ver con la persona de Jesucristo, se va a cumplir. Hay muchos que cuestionan la palabra de Dios sin conocerla. Hay muchos que cuestionan la persona de Jesucristo sin conocerlo. Pero si nosotros estudiamos la palabra de Dios, escrita en un periodo de más de 1500 años, por más de 40 autores, muchos de ellos ni se conocieron obviamente, muchos de ellos no sabían quién iba a escribir, en cuánto tiempo iba a escribir. Los profetas tenían una característica, Dios se les revelaba y Dios les mostraba lo que iba a pasar, pero los pobres no tenían mucha idea del tiempo. Ellos no sabían cuándo. Por eso en la palabra de Dios encontramos profecías, que algunas se cumplen en un momento, y dentro del mismo pasaje encontramos profecías que aún no se han cumplido. Porque Dios les revelaba lo que iba a pasar, pero ellos no sabían cuándo se iban a cumplir. Pero nosotros ahora tenemos el panorama completo, sabemos muchas de las cosas. Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, profundizamos, estudiamos la historia, vemos las cosas que se han cumplido, entonces no vamos a decir, no, la Biblia es un libro escrito por hombres y nada más. Me da un sentimiento de tristeza cuando alguien dice eso, pero por otro lado me río. Y como dice un escritor bíblico, ustedes saben que el refrán ese que dice, el que ríe de último ríe mejor, es bíblico, ¿no? El Señor dice la palabra que Él es el último que se va a reír. ¿Por qué? Porque al final Él es el vencedor, Él es el triunfador, Él sabe que todo lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Por eso hay esperanza. Tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que ha cumplido, un Dios que nunca llega tarde, un Dios que siempre provee, un Dios que siempre cumple su palabra. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando la estudiamos de veras, cuando estudiamos a Jesucristo, cuando nos damos a la tarea de saber quién es Jesucristo, nos vamos a dar cuenta cada vez más y más de que es verdad lo que Él dijo, de que se va a cumplir. Hay una cuarta verdad. Todas las promesas de Dios se han cumplido en nuestras vidas. Y alguien pudiera dudar eso, mis amados, pero tenemos esperanza porque nuestras vidas han sido transformadas por su amor y su poder. Qué lindo el testimonio de Benjamín y de Zulma, ¿verdad? Ver cómo personas pueden ser transformadas por el poder de Dios. Y hay esperanza. Hay esperanza para una vida mejor ahora y hay esperanza para una vida eterna en la presencia de Dios. Hay esperanza. Y podemos ver las vidas transformadas de ellos. Podemos ver las vidas esta mañana cuando adorábamos a Dios. Abría mis ojos y veía a ustedes adorando al Señor. Y veía a algunos que han conocido al Señor aquí en nuestra iglesia, con nosotros, con la congregación. Yo decía, Señor, lo que tú eres capaz de hacer. Digan lo que digan los demás. Al ver las vidas transformadas de cada uno de nosotros, tenemos que decir, hay esperanza. Dios ha sido fiel. Hay esperanza. No significa que todos estemos ahora viviéndola o pasándola muy bien. Hay algunos que están pasando momentos muy difíciles en su vida. Por la razón que sea. Pero el asunto es
que cada uno de nosotros, los discípulos de Jesucristo, somos un testimonio vivo de la obra de Dios al haber sido transformados por su gracia, por su poder. No porque lo merecíamos. Jamás lo vamos a merecer. Mis amados, pero si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier otro. Si lo hizo con usted, lo puede hacer con cualquier otro. Mis amadas hermanas, si Dios ha cambiado su vida y le ha dado esperanza, si la ha transformado, siendo como era, cualquier mujer puede ser transformada por el poder de Dios. Y ustedes, esposos o hermanos, no le digan a las hermanas, yo sabía. Porque nosotros tampoco éramos ninguna joyita, ¿verdad que no? Esposa, dígale, tú no eres una joyita. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Y algunos todavía no lo son, ¿verdad? Decía un predicador que los hombres son como el diamante bruto, eran brutos que no me acuerdo. Por eso no es bueno mencionar cosas que uno no se acuerda. Pero el asunto es, mis amados hermanos, que si Dios pudo transformar nuestras vidas y darle esperanza de una vida mejor ahora, de una vida transformada, de una vida con futuro, el saber que tenemos esperanza, si Dios lo ha hecho conmigo y contigo, lo puede hacer con cualquier otro. Porque lo único especial que teníamos y tenemos es que somos pecadores. En una ocasión alguien, haciendo referencia a sí mismo o a sí misma, de lo que ella había logrado en la vida, decía, es que hay clases de personas que la verdad yo no quisiera que mis hijos estuvieran con ellos en las escuelas. Y hay clases de personas, y hacía referencia a algunas personas. Y yo le decía, la única clase de personas, o hay una sola clase de personas, es que todos somos pecadores. Recuerdo que vivía en Texas, y ahí fue donde aprendí a hablar Tex-Mex, ¿verdad? Ahí fue donde aprendí a hablar Tex-Mex. Estábamos en Fort Worth, en el barrio norte de la ciudad, en la parte norte de la ciudad. Y saben que siempre nos ha gustado ir a tocar puertas y hacer cosas para la comunidad. Y era una de esas ocasiones donde salimos al barrio, allá se podía tocar puertas y aparecerse en las casas de las personas, ¿verdad? Era una cultura bastante diferente. Entonces nosotros lo hacíamos. En ocasiones personas se aparecían a nuestra casa y tocaban la puerta y se sentaban y esperaban que almorzáramos. Y bueno, tuvimos que cambiar algunas formas en nuestra cultura, ¿verdad? Pero bueno, yo me aparecí a esa casa, no para comer, pero sí estábamos invitando a la gente a la iglesia, hablándoles del Señor. Y entonces yo me presenté, dije, mire, yo soy Efraín Silva, yo asisto aquí a una iglesia en el norte de la ciudad, y bla, bla. Y la señora me mira y me dice, usted sí habla bonito. Y yo, gracias, ¿a qué se refiere? No, es que usted habla como en las novelas. Y yo le digo que explíqueme un poquito más. No, es que yo estoy viendo una novela. Era una novela venezolana, qué desgracia. Pero bueno, el asunto es que me dice, por cierto, tengo una pregunta para usted. ¿Qué significa pata en el suelo? ¿Verdad? Esta persona, a la que hacía referencia, decía que ella no iba a dejar que sus hijos estudiaran con cualquier pata en el suelo en una escuela. Y yo le decía, ¿sabes una cosa? Dios solamente nos ve como personas que necesitamos a Jesucristo, que somos pecadores. Esa es la única clase que somos, pecadores. ¿Están conmigo? Si alguno de nosotros se cree superior a otros, sí, somos superiores, quizás en pecado, porque además de todo lo demás, el orgullo se nos añade. Además de todo lo demás. Y perdónenme, mi intención no es ofenderlos ni hacerles daño, es todo lo contrario. Es reconocer que la gracia de Dios en nuestras vidas, como cantamos, ha sido suficiente para transformarnos. Porque lo que antes éramos, ahora no lo somos. ¡Gloria a Dios! Dígale a una persona, ya no soy ese, ya yo no soy esa. Yo soy transformado por el poder de Dios. Soy una persona nueva. Tengo esperanza. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, tenemos esperanza porque nuestras vidas han sido transformadas por su amor y su poder. Y si lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer con cualquier otro. Por eso hay esperanza. Por eso Jesucristo es la esperanza de las naciones. Creo haberles contado esto en otra ocasión.
pero lo voy a contar de nuevo. Un muchacho que conoció al Señor con nosotros allá en Caracas, siendo pastores de la Iglesia Bautista Memorial en el este de la ciudad. Me llamó un día diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Yo no sabía quién era. Nuestros boletines y algunas revistas que con la publicidad de nuestra iglesia estaban en varios consultorios médicos en la ciudad, en algunos lugares. El caso es que él consiguió uno y me llamó y me dijo, yo necesito hablar con usted ahora mismo. Ahorita, dirían otros, ¿verdad? Right now. Y yo le dije, bueno, si es así, ven a mi oficina. Llegó a mi oficina y me dijo que la policía lo estaba buscando, que él era un traficante de drogas, que él había sido un delincuente, que había pagado sus condenas, pero que un día, porque sus hijos tenían hambre y no tenía dinero, se metió a robar en un lugar, en un supermercado, y lo agarraron, y qué sé yo, bueno, una historia realmente horrible. Y él estaba desesperado, y él estaba perdido, de apellido Silva, por cierto, y me dijo, yo no sé qué hacer. Le hablé del Señor, le hablé del perdón de Jesucristo, y él me dijo, es que yo no tengo perdón. Y le mostré en la Biblia que Dios quiere perdonarnos a todos. Y cuando él se dio cuenta, cuando él entendió que Dios lo quería perdonar, comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y esa mañana recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sus pecados fueron perdonados. La policía todavía no lo había perdonado, pero Dios lo había perdonado. Y él comencé a discipularlo ahí mismo. Él venía varias veces por semana a mi oficina, nos sentábamos, empecé a discipularlo, empecé a enseñarle la palabra de Dios. Y él me dijo, pastor, si un día no vengo, es porque la policía me encontró y eso ocurrió más adelante, eso ocurrió. Perdí el contacto con él, la policía se lo llevó, no sabíamos dónde estaba. Pero el caso es que en uno de esos días que veníamos saliendo de la oficina, era un templo que estaba en una urbanización, una casa que habíamos remodelado, íbamos saliendo a la calle, venía caminando un señor, un hombre joven, que yo había conocido hace algún tiempo, un tipo alto, fuerte, robusto. Y cuando lo vi, era un esqueleto, era un cadáver, y conocí a este muchacho en su vida delictiva y de drogas. El caso es que cuando este muchacho de apellido Silva sale y se encuentra con aquel, le dice, ¿y tú cómo estás? Él le dice, muy mal, yo estoy muy mal. Mi esposa me dejó, perdí a mis hijos, perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí mi familia, no tengo nada, mírame cómo estoy. Y el muchacho le dice, pero déjame decirte algo, le dice a mi amigo, ¿y tú cómo estás? Él le dice, yo estoy bien. Entonces este que va caminando por la calle le dice, pero voy a entrar a un programa de rehabilitación en donde me prometen que en 3 años mi vida va a ser transformada. Y este muchacho que había conocido al Señor hacía apenas unas semanas, lo mira y le dice, ¿en 3 años? Pero si Cristo me cambió a mí en un instante, no tienes que esperar tanto tiempo. Cristo puede cambiar tu vida ahora. Esa es la esperanza que tenemos. Que tan solo a la distancia de una oración nosotros podemos pedir perdón y saber que Él nos perdona. Podemos dejar que Él entre a nuestras vidas y tome control de nuestras vidas y Él lo va a hacer. Que Él se encargue de nuestras finanzas y Él lo va a hacer. Que Él se encargue de nuestra salud y Él lo va a hacer. Que Él se encargue de nuestra familia y Él lo va a hacer si tan solo nos disponemos a obedecerlo. Cristo es la esperanza de las naciones. Las naciones no son más que un montón de pecadores que forman parte de esa nación. Cuando Cristo comienza a transformar la vida de cada persona, cuando comienza a transformar el corazón de las personas, cuando comienza a transformar las familias, cuando comienza a transformar las comunidades, comienza a transformar las ciudades, comienza a transformar los países, comienza a transformar el universo entero, porque Él es la esperanza de las naciones. Jesucristo lo es, no hay otro. Cristo es la esperanza de las naciones. Fuera de Él, el mundo, la vida, y nada de lo que existe tiene sentido. No hay esperanza. El gran escritor Ernest Hemingway, en una entrevista le dijeron, don Ernesto, era un gran pescador, ustedes van a
a muchos restaurantes de seafood o de mariscos y pescados y van a ver la foto de don Ernesto allí en sus yates pescando grandes peces, ¿no? A don Ernesto le preguntaron en una ocasión, señor Ernesto, ¿cuáles son los secretos de la vida? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Y él dijo, comerse una buena comida, tener buenos amigos y hacer el amor. ¿Saben ustedes cómo terminó su vida Ernesto Hemingway, verdad? Volándose la cabeza, suicidándose. El hombre que había alcanzado su sueño en la vida. El hombre que había descubierto los secretos de la felicidad. Pero mis amados hermanos, sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza para una vida mejor ahora. No hay esperanza de felicidad ahora. Y no hay esperanza para la eternidad. Porque todo es pasajero. Apocalipsis 22. El último libro de la Biblia. Pudiera contarles muchas otras historias. Ustedes conocen algunas de ellas y conocen otras que yo no sé, de personas que han terminado sus días desesperados cuando habían puesto su esperanza en cosas pasajeras. Y muchos cuestionan a Jesucristo y muchos cuestionan la palabra de Dios y muchos cuestionan la iglesia porque se fijan en el hombre y la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero cuando nosotros confiamos en el Dios de la palabra de Dios, en el Dios de la Biblia, en Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos esperanza de una vida mejor y para la eternidad. Apocalipsis capítulo 22. Voy a leer el versículo 7, el versículo 12 y el versículo 20. Si están escribiendo, Apocalipsis 22, 7, 12 y 20. Hablando del Señor, en este libro donde Jesús se le revela a Juan, al anciano Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos, y le muestra literalmente, ¿verdad? Le muestra literalmente, lo lleva por el túnel del tiempo, porque para Dios no existe el tiempo, y Dios le muestra, el Espíritu Santo, Jesús le muestra a Juan lo que va a pasar después de toda la revelación, allí en Apocalipsis, en el último capítulo, cuando se menciona todo aquello que vamos a tener, todo aquello que vamos a vivir en ese reino de justicia, de paz, donde vamos a reinar, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber llanto, donde no va a haber tragedia, donde aquellos seres que perdimos y que ahora están en la presencia de Dios, estaremos en su presencia por la eternidad. Dice Apocalipsis 22, 7, 12 y 20, hablando Jesucristo, dice, miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Feliz el que cumple las palabras proféticas del mensaje profético de este libro. Luego dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Hablándole a los cristianos, no está refiriéndose a la salvación porque ya nos la regaló, a las recompensas que tenemos después de haber obedecido o no haber obedecido al Señor. No está en juego nuestra salvación, nunca lo ha estado, no lo estará, no lo está en la palabra de Dios. Pero a los que no hayan conocido al Señor les va a ser pagado conforme a sus obras. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. El que da testimonio de estas cosas, ahora Juan diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Así termina la Biblia, hay un versículo más. Y así termina el Apocalipsis. ¿Hablando de qué? De la esperanza que tenemos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor va a regresar. Jesucristo va a volver. Y todo eso por lo que estamos pasando va a ser eso, pasado. Y la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse no es comparable con lo mejor que hayamos tenido aquí en la tierra. ¿Cuántos anhelan tener unas vacaciones? ¿Cuántos están cansados y dicen, hay algunos de ustedes que acaban de regresar de vacaciones, se la pasan de vacaciones? Pero el asunto es este. ¿Cuántos soñamos con unas vacaciones, verdad? Y le decimos a las parejas, hagan en su presupuesto, le decimos a los hermanos, pongan en su presupuesto dinero para tomarse unas vacaciones, necesitamos eso. Dice la palabra de Dios que las mejores vacaciones que usted pueda tener
si pudo reunir lo suficiente y pudo darse todos los gustos que usted quiso darse en esas vacaciones. Lo mejor de esta tierra no es comparable con lo peor que usted va a recibir en la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? La gloria que en nosotros habrá de manifestarse será tremenda. Hay esperanza, hay esperanza. Hermanos, en esta Navidad celebremos la esperanza de la venida de Cristo. Celebremos al Cristo que vino, que nació allá en un pesebre, que vivió una vida perfecta, santa, sin pecado. La única persona que jamás pecó. El Hijo de Dios, país, el siervo, amado por Dios, escogido por Dios, que complació a Dios en todo. Ese es nuestro Señor, nuestro Salvador. Ese que vino, que vivió una vida perfecta, santa, sin pecado, que entregó su cuerpo. Nadie se la quitó la vida, Él la puso. Él se entregó por nosotros, se sacrificó por nosotros, se entregó por nosotros, que puso su vida por nosotros, que murió en la cruz del Calvario, que al tercer día resucitó porque es Dios, se levantó de los muertos y que ascendió a la presencia del Padre y que ahora vive por la eternidad y está a la mano derecha del Padre intercediendo por nosotros. Ese Jesucristo que vino va a venir de nuevo, va a volver. Y ahí en Apocalipsis el apóstol Juan vio a Jesucristo viniendo en su gloria y dijo, y el Señor termina diciendo, sí, vengo pronto. Y Juan le dice, sí, Señor, ven pronto. El Señor va a venir. Y hay esperanza por eso. Él es la esperanza de las naciones. ¿Puede cerrar sus ojos por un momento, por favor? Y dígale, Señor, tú eres la esperanza. Padre, solo hay esperanza en ti. Solo tú me traes esperanza, Dios. Hay esperanza, porque tú eres el siervo escogido, el Hijo amado de Dios, quien complació al Padre en todo. Hay esperanza porque tú has sido fiel, has cumplido con todas tus promesas. Todas las profecías se cumplieron en tu persona, Jesús. Hay esperanza porque nuestras vidas han sido transformadas. Hay esperanza porque tú has cambiado mi lamento en baile. Hay esperanza, Señor, porque tú eres un Dios de esperanza. ¿Cuántos en esta mañana tienen su esperanza puesta en el Señor? ¿Cuántos en esta mañana tienen su esperanza puesta en que esto es pasajero? Lo bueno o lo malo que estés viviendo es temporal. Y en esta mañana le puedes decir, Señor Jesús. Y nos podemos unir al escritor bíblico, a Salomón, cuando dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es pasajero. Y al final de su libro, allá en Eclesiastés, él dijo, porque esto es el todo del hombre. Conocerte a ti y vivir para ti, refiriéndose a Dios. Todo lo demás es pasajero. Es bueno que Dios nos bendice con cosas materiales para que disfrutemos de ellas. ¿No nos parece tan bueno cuando pasamos por situaciones difíciles en el hogar? Cuando personas nos traicionan, cuando seres amados nos traicionan, cuando pasamos por momentos de necesidad, por momentos de pobreza, por momentos de miseria, por momentos difíciles en la vida, por momentos de soledad. Si comienzas a obedecer, si comienzas a sembrar, Dios va a darte, Dios va a bendecirte, Dios va a proveer muchas cosas para ti. Es bueno cuando Dios bendice, pero también eso es pasajero, también eso es temporal. Lo mejor es cuando depositamos nuestra vida en las manos de Dios, cuando tenemos esperanza en Él. ¿Quieres decirle al Señor en esta mañana? Señor, yo deseo que tú seas mi esperanza.